Pero, como de todas formas teníamos un programa, y hoy tocaba, después de todo lo que hemos venido viendo sobre América Latina y el mundo, tocaba un poquito a hablar de Europa, qué está pasando en Europa. En los últimos tiempos está siendo pues famoso, o está en los medios, pues lo que ha venido pasando tanto con Podemos en España como con Syriza en Grecia, ¿no? Y además, en el caso de Syriza, pues con más importancia todavía, porque ganó las elecciones y hoy en día está gobernando Europa. Pues después de muchos años, demasiados años, realmente una izquierda real, más allá, ahora vamos a ver los matices, pero un partido político, en este caso una coalición, pero un partido político de izquierda gobierna un país europeo. Digo un partido político de izquierda, como digo, más allá de los matices, pero de izquierda real, porque lo que había venido gobernando los últimos años en una parte de Europa, esos llamados partidos socialistas, ¿no? La socialdemocracia europea, no creo que podamos bajo ningún concepto asumirlo como izquierda. Y sobre todo partiendo de la base de que el modelo económico que defienden es el del neoliberalismo puro y duro, sin ningún tipo de matiz. Por lo tanto, a pesar de esas experiencias socialdemócratas que se fueron pervirtiendo, Syriza vendría a ser la primera fuerza de izquierda en Europa después de muchísimos años. Y cuando hablamos de Podemos y hablamos de Syriza, automáticamente o muchas veces en los medios de comunicación surge la palabra maldita, populismo, ¿no? Y muchas veces se utiliza populismo sin saber realmente pues ni qué es lo que se quiere decir con eso. Así que me parecía importante clarificar, ¿no? Desde un punto de vista teórico-político, qué quiere decir populismo o de qué hablamos cuando hablamos de populismo. No me voy a detener tanto, quizás sí un poquito más en la parte teórica, luego pues al final estamos saturados, yo creo, también de noticias, ¿no? Sobre Grecia, sobre España. Pues bueno, trataré de dejar algunas claves y me interesa también más que podamos debatir. Bueno, ahí os he puesto una primera anotación. Todo proyecto de cambio político debe triunfar en dos terrenos: el de la autonomía y el de la hegemonía. ¿Qué decimos cuando queremos decir esto? Bueno, el triunfar, o para que un proyecto político triunfe, en este caso un proyecto político de izquierda, tiene que estar basado en la horizontalidad de las movilizaciones sociales y en la verticalidad de una transformación del Estado. Esas dos condiciones son las bases de lo que uno de los principales teóricos del populismo, Ernesto Laclau, un argentino de izquierda, peronista, que vino trabajando o es el principal referente, tiene una obra pues que es básica para entender también un poquito, ¿no?, los procesos de cambio en América Latina desde esta óptica del populismo, la razón populista. Ernesto Laclau planteaba que estas dos eran las bases principales para una democracia radical duradera. Pero pese a lo que había propuesto Marx, la estructura social no se había vuelto más homogénea, viene a decir los teóricos del populismo. Al contrario, en lugar de que la historia, a través de la lucha de clases, llevara a un enfrentamiento final entre burgueses y proletarios, la estructura social era cada vez más pluralista y diversa. Los teóricos del populismo, muchos de ellos vienen además del marxismo, el propio Ernesto Laclau y su compañera de vida, que también es su compañera teórica, Chantal Mouffe, redefinen el socialismo y proponen una radicalización de la democracia. Para eso, lo central era la articulación política entre grupos diferentes que, a partir de una frontera que se viene a trazar entre un nosotros y ellos, lo habréis visto pues en España probablemente cuando hablan, ¿no?, del 99% y del 1%, la casta, ¿no?, lo que algunos venimos desde siempre definiendo como élites políticas y económicas. En este caso,
o el marxismo tradicional venía a definir como la burguesía, pero bueno, se traza una línea entre un nosotros y un ellos, ¿no? Un nosotros que es al final el que permite construir un pueblo, un sujeto. Y ese nosotros, hay diferentes demandas que se levantan contra las distintas formas de subordinación, contra la opresión de clase, pero también contra la opresión sexista, contra el racismo, discriminación sexual, etcétera, etcétera. Pero para lograrlo, el populismo nos dice que estos movimientos debían conjugar sus propuestas con la transformación del Estado. Ahí os he puesto otra cita de Chantal Mouffe, como digo, la compañera Ernesto Laclau y también otra de las principales teóricas del populismo. Creo que lo leéis, pero os lo leo. Uno no se podía quedar como si toda la verdad hubiera sido revelada a Marx en el siglo XIX. Había que adaptar la teoría a las transformaciones del capitalismo. Y eso es lo que vienen a hacer estos posmarxistas. Dos ideas fundamentales para entender el posmarxismo y, digamos, su transformación en toda esta teoría populista. Lo central pasa por crear una voluntad colectiva y no por la clase obrera, que se plantea que ya no es la vanguardia. Y acusan al marxismo, no quiere decir que esté de acuerdo con todo, pero os estoy tratando de dar las ideas centrales del populismo, acusan al marxismo de esencialismo de clase, de ver todos los antagonismos solo en términos económicos. Por el contrario, dicen los populistas, las relaciones de producción no determinan las ideas políticas. Ahí os he puesto otra cita sacada de La razón populista. El populismo no es una ideología, es una forma de construcción de lo político que interpela a los de abajo frente al poder, pasando por encima de todos los canales establecidos de vehiculización de las demandas colectivas. Y para entender esta cuestión de las demandas colectivas es importante entender otro término. A veces escriben un poco complejo estos teóricos del populismo, pero que es el de la cadena de equivalencias. Ahí os planteo, siempre hay diferencias, nada está subordinado, nada se integra a un principio superior. Eso implica que en el campo político siempre hay crisis de representación. Es consustancial a la política y sobre todo a la democracia. Solo las cadenas equivalenciales, eso que se llama hegemonía, producen regularidades, algo que sin embargo siempre está minado por las diferencias y la heterogeneidad social. Vale, ¿qué quiero decir con esto? Que por ahí no se entiende tan claro. Normalmente en una sociedad, y ahí os está diciendo, ¿no? Hay permanentemente una crisis de representación, hay una confrontación política y siempre hay una serie de demandas insatisfechas. Un momento. Me acaban de censurar que no puedo moverme ni esto, así que me voy a sentar para que las cámaras lo tomen bien y el sonido se escuche mejor. Es que como muevo esto no se escucha todo y no queda bien grabado. Bueno, seguimos. ¿Qué os estaba diciendo? Que en toda sociedad hay también normalmente una serie de demandas insatisfechas en la sociedad, en las que muchas veces, y además eso lo podemos ver en los procesos de cambio en América Latina, claramente, y ya hablamos, ¿no?, de Bolivia, y hablamos de Ecuador, y hablamos de Venezuela, que vendrían a ser los procesos más claros, de alguna manera, ¿no?, donde se puede entender también como procesos populistas, en los que, en primer lugar, había una crisis de representación de los partidos políticos tradicionales.
incluida la izquierda tradicional. Y por eso surgen estas nuevas formas de representación política, estos instrumentos políticos, ¿no? Que en Venezuela fue el movimiento Quinta República, junto a la figura de Chávez. En Bolivia fue el movimiento al socialismo, el instrumento político para la soberanía de los pueblos, la figura de Evo. Y en Ecuador fue... pues en Ecuador es más complicado. En Ecuador hay una serie de sujetos, probablemente el protagonismo principal lo tuvo el movimiento indígena, pero de alguna manera Correa y Alianza País fueron los que consiguieron articular en un partido-movimiento, ¿no? Una forma un poco extraña, consiguieron articular pues todas las demandas insatisfechas que había en la sociedad, ¿no? Y esas son las cadenas de equivalencias. Ya os digo, en ese marco la hegemonía es la forma central de la política, porque la política consiste en que las afirmaciones de cierto grupo en cierto momento se totalizan al conjunto de la sociedad. Es por eso que un proyecto de cambio debe asumir que siempre habrá conflictos y división. Solo así una política pluralista y democrática es posible. ¿Qué quiero decir también con esto? Normalmente la hegemonía es una construcción sobre todo cultural y pasa precisamente, y eso lo vimos en América Latina en todos los años del neoliberalismo, cuando unos pocos logran hacer pasar sus propios intereses como los intereses de todo un pueblo o de toda una nación en este caso. Es decir, unas pocas élites políticas y económicas nos hicieron pasar su visión del mundo, su visión particular del mundo, en función de sus intereses de clase, por los intereses de todo un país, de toda una mayoría, ¿no? Cuando eso se da, pues obviamente estás construyendo hegemonía. Obviamente todos estos procesos, en los que había una serie de rupturas políticas, sociales, incluso epistemológicas, lo que han conseguido, el caso de Bolivia podría ser el más claro, probablemente, lo que han conseguido es que por primera vez los intereses de toda una mayoría social, ¿no? de los que han estado siempre silenciados, del movimiento indígena, del movimiento campesino, que en el caso boliviano es mayoría, por primera vez coinciden los intereses de una mayoría social con los intereses de todo un país, ¿no? Rompiendo esa equivalencia que había antes de que los intereses de unos pocos significaran los intereses, pues, de todo Bolivia. Entonces, el poder nunca es absoluto y el problema, antes que dónde reside el poder, es cómo se negocia entre grupos opuestos. El populismo se opone al institucionalismo y, dice Laclau, las instituciones nunca son... A ver, ¿nos callamos, por favor? Y dice Laclau, las instituciones nunca son neutrales, representan la cristalización de relaciones de fuerza entre grupos diversos. Eso es otra cosa que en Bolivia, ¿no? En Venezuela, en Ecuador lo hemos visto claramente también, ¿no? El Estado como un campo de lucha, ¿no? Como una serie de relaciones sociales, como el espacio donde se está disputando las formas de hacer política. Y en este caso, bueno, en el caso boliviano es el más claro, donde los movimientos sociales ocupan el Estado. Pero aún así, ya hablábamos, ¿no? O la diferencia entre gobierno y Estado, entre gobierno y poder, en la diferencia o la idea clave de que llegar al gobierno no significaba tomar el poder. Esa es una disputa también, por ejemplo, que en Bolivia, por continuar con el ejemplo, pues sí, los compañeros llegaron en el año 2006, pero hubo unos años de empate catastrófico, que se definía así, en el que tenías una parte del poder político, ni siquiera todo, pero de repente te das cuenta de que el poder económico o el poder mediático pues estaba en otros espacios y hay una disputa muy grande hasta que pues realmente se logró derrotar a la derecha en todos esos ámbitos y además construir una hegemonía, pues como decía, ¿no? En el que los intereses de una mayoría eran los intereses de todo el país. En esa línea propone un cambio populista
que pasa por delimitar un nosotros que articula demandas de grupos sociales heterogéneos alrededor de un nombre. En ese líder, grupos diversos ven distintas cosas, de manera que se crean cadenas equivalenciales y se forma una identidad colectiva, la de un pueblo, que busca un cambio en el sistema a partir de la llegada al Estado. Ahora bien, el líder es populista mientras responde a las bases. Cuando deja de hacerlo, hay autoritarismo. Esto viene a decir la teoría de Laclau y compañía. Creo que se entiende, ¿no? O sea, es decir, esas cadenas de equivalencia, esas demandas insatisfechas en la sociedad, se articulan también en torno a un liderazgo, ¿no? Y los liderazgos, luego si queréis también podemos discutir lo buenos que son o lo malos que son, pero los liderazgos son fundamentales para entender toda la cuestión del populismo, ¿no? Y obviamente los procesos de cambio, volviendo, ¿no?, a Sudamérica, pues en Venezuela, en Bolivia, en Ecuador, serían impensables directamente, no podríamos pensar el proceso de cambio en Bolivia, la revolución democrática y cultural en Bolivia, sin la figura de Evo Morales, ¿no? Ya hablamos bastante aquel día, ¿no?, que hablamos de Bolivia. Lo mismo en Venezuela, es imposible pensar, ¿no?, la revolución bolivariana sin la figura de Chávez. Y lo mismo en Ecuador, con Correa y en otra serie de procesos. Podemos. Algunas breves reflexiones, referencias, tanto sobre Podemos como sobre Syriza. Y para entender a Podemos, pues obviamente hay que empezar haciendo referencia al famoso 15M, ¿no? Ahí os plantea, el 15M denunció los límites sistémicos de la democracia en un Estado burgués. Hay algunos autores que a mí me gustan, como Zizek, que son tremendamente críticos y ácidos con el 15M, ¿no? Cuando plantean pues que el 15M, por ejemplo, pues era una serie de sectores de clase media protestando por la pérdida de sus privilegios de clase, ¿no? En este caso, pues sectores clase media, universitarios, sobre todo que de un día para otro, ¿no?, les habían dicho que ellos iban a estudiar 2 carreras, 3 másteres y que iban a estar preparadísimos, iban a tener unos trabajos, ¿no?, del carajo, etcétera, etcétera. Y de repente se produce la crisis y bueno, pues se encuentran con que pues les habían vendido también una ilusión, y gente súper preparada que no tenía pues dónde ir o qué trabajo hacer. Pues también es cierto, pero lo que es cierto es que el 15M sí supuso una politización o repolitización muy grande de la sociedad española, ¿no? Fue una eclosión que planteaba 2 cosas, ¿no? Que la democracia termina donde comienzan los intereses del gran capital y particularmente de los, ahí se me cortó, de los banqueros, y de alguna manera ayuda a romper el vínculo que precisamente la hegemonía cultural neoliberal había construido entre democracia y capitalismo, ¿no? Y de repente, o democracia y neoliberalismo, y de repente, pues el 15M ayuda a visualizar que pues ya no es tan claro eso, ¿no?, de que puede haber un capitalismo democrático, ¿no? Cuando durante un tiempo sí permitió una serie de derechos o de concesiones, como queramos llamarlo, ¿no? Porque el estado del bienestar, pues si se permitió también probablemente en Europa, es pues mientras la tasa de ganancia del capital permitía hacer una serie de concesiones, ¿no? Eso lo vimos cuando hemos hablado del neoliberalismo. En el momento en que todo eso se tambalea, el capital no tiene ningún tipo de problema en comenzar a recortar, ya no solo a generar mercado donde hasta ahora no había, ¿no? Sino además en recortar pues derechos básicos construidos y conquistados durante decenas de años, ¿no? Digo, los derechos
sindicales, civiles, políticos, pero la salud, la educación, etcétera, etcétera, que son los que se están privatizando hoy en día en Europa. Y el otro elemento importante del 15M es que planteaba que los partidos políticos tradicionales pues, se habían convertido en un obstáculo para el ejercicio democrático. Con algunas similitudes con lo que pasó en una buena parte de Sudamérica, se produce una crisis de representación política, ¿no? Todas esas clases medias desorientadas que les estaban desmontando su estado del bienestar y que de repente no podían aspirar a lo que les habían dicho que ellos iban a poder aspirar, pues todas esas clases medias tampoco encuentran en los partidos y tampoco, por supuesto, en los sindicatos quien les represente. Es muy curioso, por ejemplo, cómo en el País Vasco pues el 15M prácticamente no existe. Cuando en Madrid y en otras ciudades había unas grandes movilizaciones, en el País Vasco no había, o había 4 en una placita, pero de verdad no había nadie. ¿Por qué? Pues porque en el País Vasco, por el nivel de conflictividad, de conflicto político-militar que ha habido entre los últimos años, de politización de la sociedad y las correlaciones de fuerzas, la gente todavía encuentra un partido político, ¿no? O sea, la izquierda radical vasca, digamos, y un sindicato de clase que sí le representa. Entonces, en la medida en que en España los sindicatos se habían vendido, los grandes sindicatos, ¿no? Se habían vendido por completo al neoliberalismo. Los grandes partidos se habían vendido por completo al neoliberalismo. Y probablemente los pequeños partidos, digamos, la izquierda más tradicional, como Izquierda Unida, no sabían dar cauce a todas esas demandas insatisfechas. Bueno, es que se produce en un primer momento el 15M, ¿no? Que de alguna manera, como digo, politiza, pero de repente se entra en una etapa en la que tampoco se sabía cómo canalizar eso. La gente salía a las calles, la gente se empezaba a politizar cada vez más, empieza a haber una serie de mareas ciudadanas en defensa de la salud y de la educación, pero todo eso no tenía una canalización política. No había ningún tipo de... eso no se expresaba políticamente, ¿no? Entonces hubo como 2, 3 años donde sí, ¿no? La sociedad cada vez se politizaba más, pero no había una traslación en lo político, ¿no? Entonces hay algunas gentes se empiezan a preguntar cómo convertir la movilización social en poder popular. Y pues la mayor parte de los que luego componen Podemos, a quienes conozco bastante bien, por otro lado, pues han estado y han mirado mucho hacia América Latina, ¿no? Pues Monedero siempre fue famoso porque él estuvo en Venezuela mucho tiempo, fue asesor de Chávez, trabajó en el Centro Internacional Miranda, ¿no? Como en el centro ahí que trabaja pues, varias cosas de teoría política, de formación. Pablo Iglesias también estuvo en Venezuela. Íñigo Errejón hizo su tesis doctoral sobre la Asamblea Constituyente boliviana y pasó también mucho tiempo en Bolivia. Entonces, de una manera o de otra, aunque nunca vivieron, digamos, como tal, pero sí pasaron largos tiempos y pudieron observar como de cerca qué estaba pasando en América Latina, ¿no? Especialmente en Bolivia y en Venezuela. Y pues ahí miran esos procesos de cambio que, de alguna manera, a partir de ese descontento social más difuso, dan a luz a una mayoría alternativa y a una movilización que abre el horizonte pues, más allá de las políticas reformistas tradicionales. El discurso de Podemos, porque en toda la cuestión populista siempre es muy importante el estudio de la teoría del discurso, es uno de los pilares, de hecho, que toda esta gente, ¿no? Y todo este postmarxismo y populismo ha estudiado, la teoría del discurso. Tienen 2 bases fundamentales, ¿no? Uno, una relativa, os he puesto ahí, indeterminación. Esta cosa, ¿no? Que ya era el que ya planteaba el 15M, no somos ni de derecha ni de izquierda, ¿no?
y te plantea que son lo nuevo contra lo viejo, o los de abajo, como decíamos antes, frente a los de arriba, ¿no? Esa dicotomía de clases o un eje ideológico más claro, izquierda y derecha, a los que muchos estamos más acostumbrados a utilizar, bueno, comienzan a transformarlo en ese no somos ni de izquierda ni de derecha y somos los de abajo frente a los de arriba. Y Podemos parte de la tesis de que la debilidad de la izquierda europea no se debe a la falta de un análisis coherente, sino a la ausencia de un proyecto alternativo. O sea, el problema no está en el diagnóstico, en el que más o menos podemos coincidir, pues yo creo que la mayoría de los que nos sintamos de izquierda en Europa, sino en qué proyecto alternativo construyes para pues, dar necesidad a las demandas insatisfechas en este momento concreto. Y optan por una estrategia clara que es derrotar el bipartidismo en las elecciones que tienen que ser, no están convocadas todavía, pero probablemente sean en noviembre de este año en España. El problema es que cuando tú construyes tu proyecto político en base a un discurso, en base a un magnífico ejercicio, todo hay que decirlo, de comunicación política, en el que recoges muy bien todas las demandas insatisfechas que hay en la sociedad, pero claro, eso lo colocas en forma de discurso. Cuando eso tienes que aterrizarlo en proyecto político, y ya ni te cuento, cuando tienes que gobernar y ya pues, bajar al barro y ensuciarte los pies, ¿no? Como que el gobierno es donde empiezan los problemas y donde empiezan las contradicciones, ¿no? Y donde hay siempre que tener ¿cómo lo diría? O lo importante que es la búsqueda de un equilibrio en no convertirte en un grandísimo significante vacío. Pues seguir con lo de antes, ¿no? Siempre se habla de significantes vacíos porque es donde caben todas esas demandas. Pero claro, uno tiene que también que tener una cierta coherencia. No puedes al final convertirte, ¿no? en algo donde quepa absolutamente todo. Porque efectivamente en cuanto tienes que moverte un paso, te va a crear contradicciones por un lado, por otro, por la izquierda, por la derecha, por abajo o por arriba. Se les está haciendo muy largo el camino. Realmente Podemos nace con la idea de ganar en las elecciones generales. De hecho, cualquier elección intermedia les viene mal en realidad, ¿no? Porque ellos sí, el propio Íñigo ha dicho más de una vez, ¿no? Habla de una maquinaria electoral para asaltar un gobierno, ¿no? Lo cual ha sido también bastante criticado por otros sectores de Podemos, pero en cualquier caso es la tendencia mayoritaria. Construye esa maquinaria electoral que asalte y tome el gobierno. Y después, pues no sé, ya veremos. Pero ganar. El problema es que, pues obviamente, en un primer momento comienzan a recoger todo el descontento generalizado en la sociedad, pero claro, nacen hace un año y medio, logran el 8% de los votos en las elecciones europeas de hace un año. Y ahora, aproximadamente, podemos decir que tanto en las elecciones andaluzas, que se presentaron solo, como en las autonómicas, que se han presentado solo, están rozando el 14% de los votos. ¿Por qué no han crecido más? Pues bueno, porque en ese campo de lucha y en esa disputa política, el enemigo también juega sus bazas. Y el Estado, entendido como todo ese conjunto y maquinaria, instituciones, poder mediático, político, económico, también juega. Y lo que han hecho ha sido pues hacerles una guerra grande e importante. Y también, y es parte de la política, Podemos de alguna manera aprovecha la grieta que abre el 15M, la expande, crea, como se dice en teoría política y a ellos les gusta recordar de vez en cuando, crea una ventana de oportunidad
pero por esa ventana de oportunidad también se cuelan pues muchos otros y el Estado, de hecho, aprovecha para recomponerse. Y os doy 2 ejemplos. El primero, en un momento en el que la clase política estaba muy deslegitimada, se produce la abdicación del rey de España, ¿no? Un así, putero, borracho, corrupto, mata elefantes. Aquí no sé si me van a aplicar algún día el 33, pero lo que no sé si me van a dejar volver allá algún día después de esto. Pero un tipo así, pero vergonzoso, que sea el jefe de Estado de un país como España, en el que en el peor momento de la crisis económica española lo agarran matando elefantes en no me acuerdo qué país africano era, Botswana, con fotografías y con todo. Bueno, pues en un momento en el que de alguna manera el sentimiento social contra la monarquía podría haber llevado, ¿no?, a que cada vez más gente se declare republicana, se hace este movimiento que Gramsci lo denominaba revolución pasiva, cuando las élites otorgan algunas concesiones que son parte de tus reivindicaciones originales. No me quiero extender, pero se produce una especie de revolución pasiva, el rey viejo abdica y llega el rey nuevo, que es guapo, simpático y no sé cuántas cosas más. Y hoy en día los niveles de aprobación de la monarquía, cuando salen encuestas, están pero altísimos. Creo que ahora hace poco conmemoraban un año o 2, no sé ya, de 1 creo, del nuevo monarca. Y lo que os puedo asegurar es que si hoy por hoy en el Estado español hubiera un referéndum de monarquía o república, ganaría la monarquía. Entonces, el Estado hizo un magnífico ejercicio de revolución pasiva. Y el otro, que lo podríamos circunscribir también en este elemento, es la creación, quizás hayáis escuchado, de Ciudadanos. Que Ciudadanos, os iba a poner una laminita que se me ha olvidado ponerla, pero es una revista satírica española, El Jueves, y hizo una tapa en la que, qué pena que se me ha olvidado, en la que aparece como una selva y Pablo Iglesias con un machete, ¿no?, todo así sucio, cansado, abriendo la selva, ¿no? Y justo sale a un claro. Y cuando sale, pues por todo ese hueco que él ha ido abriendo, aparece el líder de Ciudadanos, pues ahí tranquilamente, ¿no? Y eso es un poquito lo que ha pasado. Podemos, y eso también hay que reconocerles, yo creo que se equivocan en muchas cosas, pero también hay muchas otras cosas que han hecho muy bien. Podemos de alguna manera aprovecha perfectamente, ¿no?, como decía, ese impulso, ese atisbo de cambio de época, ¿no?, que produce el 15M y lo canaliza en forma de proyecto político. Y canaliza todo el descontento. Es muy curioso, como si uno ve las encuestas. Aquí tenéis a la izquierda, esto es la intención de voto, una de las últimas que ha salido. De hecho, publicada en el Diario Público, que es más o menos, digamos, de izquierda y más o menos cercano a Podemos. O sea, no sería una mala encuesta para Podemos. Tiene una semana esta encuesta. Ahí veis, bueno, ahora la idea con la que me quería quedar es de dónde proviene el voto de cada partido, ¿no? Durante un tiempo, el voto de Podemos provenía también del Partido Popular y de sectores de la derecha que votan a la derecha, sectores descontentos. Ahora mismo, si uno ve, pues prácticamente no tienes voto más que un poquito ahí en la base, ese voto azul oscuro, que vendría a ser los votantes del PP que ahora votan o van a votar a Podemos. Pero ¿qué ha pasado? Que el régimen se ha recompuesto. Entonces, hasta hace poco, el Partido Popular y el PSOE en ese bipartidismo gestionaban el 70% de los votos en todas las elecciones, por lo menos. Yo creo que podemos decir que el bipartidismo hoy, yo creo que ya podemos afirmar que se ha roto, y eso probablemente sea mérito de Podemos sobre todo, pero el régimen rápidamente se ha recompuesto y ha creado Ciudadanos,
que era un partido que ya existía, que era un partido xenófobo y racista de Cataluña sobre todo, que tiene como 10 años de existencia, pero de repente lo comienzan a inflar los medios de comunicación, cuidado, como también hicieron con Podemos, porque esto de la comunicación política y los significantes vacíos es para todos, también lo hicieron con ellos porque interesaba a algunos sectores de los medios, y de repente crean Ciudadanos o lo comienzan a inflar y pues se convierte en un Podemos de derecha, en un populismo de alguna manera que recoge ese descontento, recoge demandas insatisfechas, pero de unas clases medias pues que son conservadoras sobre todo. Y entonces hoy ¿qué tenemos? Bueno, primero que ya veis que Ciudadanos, la cuarta de las columnas, está a punto de alcanzar a Podemos en intención de voto. Podemos está en el tercer lugar. Yo me atrevería a decir, si no cambian las cosas, que va a quedar en el cuarto lugar en las elecciones de noviembre. Va a volver a ganar el Partido Popular, os lo garantizo. Segundo va a quedar el PSOE y es muy probable que Ciudadanos les termine superando a Podemos en el tercer lugar. Y lo más importante de todo, ese bipartidismo, que ahora se convierte en tripartidismo, cuatripartidismo, no importa, pero ese régimen, que antes eran 2 partidos, ahora que son 3 con Ciudadanos, siguen sumando el 65% de los votos. Y eso, repito, esa es una encuesta de hace una semana. Y si lo veis a la derecha, la traslación en diputados, en el Congreso de los Diputados, que tiene 350, pues ahora no me acuerdo, lo hice de memoria, pero el PP, el PSOE y Ciudadanos suman 250 y algo de 350 diputados. O sea, es de 60, 65, 2/3 de los votos, de escaños, de todo, ¿no? Entonces, de alguna manera el régimen está haciendo un magnífico ejercicio también de recomposición, cediendo en algunas cosas, sí. Ahora están teniendo que hacer unos discursos y firmar unos protocolos contra la corrupción. Claro, en mitad de esto de unos escándalos, ¿no? De que se han financiado ilegalmente todos, de que se han financiado todos ilegalmente, etcétera, etcétera. Voy a matar a alguien. Pero de alguna manera, pues sí, tú construyes una maquinaria electoral, pero el régimen también juega. Y ahí yo creo que toda esa primera parte del partido, Podemos la jugó bastante bien, pero en la segunda parte la verdad que se empieza a notar el cansancio, que se empieza a notar que el rival por ahí tiene un buen entrenador y saca una mejor táctica, y pues por ahí hasta te meten más goles que tú. Y si pues el enemigo, el adversario mete más goles, pues ya sabemos lo que pasa en el fútbol. Entonces, ese es un poquito el escenario. La única posibilidad, para ir terminando, la única posibilidad que yo creo que puede cambiar la correlación de fuerzas es que hay algún tipo de ecuación de confluencia de las izquierdas, de unidad popular, similar a lo que ha pasado en Madrid y en Barcelona, donde Podemos no ha sido el protagonista de esas plataformas. De hecho, en Barcelona Podemos en sí tiene 2 concejales de 11 que componen Barcelona en Común. Pero sí se ha logrado una candidatura donde todo el mundo se siente representado, donde muchos de los concejales son activistas de los movimientos sociales. O sea, una confluencia que es mucho más que una suma de siglas. Es más que una suma de siglas de partidos de izquierda. Eso sí, también es, y una base importante, pero a eso se le han sumado una confluencia de sectores, luchas sociales, etcétera, etcétera, donde realmente todo el mundo se ha sentido representado. Y por eso fue el partido más votado, Barcelona en Común, ¿no? En Madrid es similar, ahí tiene un poco más de peso Podemos, pero tampoco todo el peso. Sí, también hubo una confluencia, aunque bueno, en este caso ganó el Partido Popular, pero por los pactos, algo también complicado en política, pero necesario, pues está gobernando ahora Madrid. Ese vendría a ser un poco el escenario. El caso de Podemos, si queremos, lo podemos entender, o sí podría ser mucho más cercano a la idea que veníamos viendo de populismo. Con matices, obviamente, ¿no? Como una experiencia
europea, ¿no? O una forma europea de populismo, pero sí podríamos hablar de alguna manera de muchos rasgos populistas ahí. El caso de Syriza, nada que ver, básicamente, ¿no? Aunque sea como la referencia, y ahora vemos, ¿no? Pues Syriza en Grecia, Podemos en España, y sea fácil hacer como o ver las similitudes. La verdad es que en cuanto a construcción, aparte de la historia reciente, pero en cuanto a construcción de las propias organizaciones políticas, nada que ver. Syriza significa lo que tenéis ahí primero en griego, sinapsismos rizopatisques aristeras, que viene a significar en castellano coalición de izquierda radical. Como veis, estos no tienen problemas en definirse de izquierda. Estos no vienen con la cosa de no somos ni de izquierda ni de derecha, ni no sé qué cosa. De hecho, Syriza, en cuanto a coalición, se compone de diversas organizaciones que vienen de la izquierda griega, del maoísmo, y yo tengo muy buenos amigos ahí, el COE, trotskistas, eurocomunistas, lo que era la Izquierda Unida griega, escisiones del Partido Comunista griego, que es pues muy ortodoxo y muy estalinista, de hecho es de los pocos que queda en Europa, pero todavía con una cuota electoral, pues bueno, que ahora está en el 5%, pero llega a estar en el 10%. Pero bueno, que a pesar de diferentes, ¿no? Todos estos partidos, a pesar de diferentes orígenes ideológicos e históricos, habían compartido la acción política común en varias cuestiones importantes que habían surgido en Grecia pues desde finales de los 90, ¿no? Las privatizaciones, los derechos sociales, etcétera, etcétera. Todo esto se articula en una coalición que, si no me equivoco, nace en 2004. Es la primera vez que se presenta a las elecciones. Sí. De hecho, ahí tenéis los resultados que obtiene Syriza en los últimos años en las elecciones en las que se presenta. Y ahí veis, de un 3% a un 5, 4, 4, 16, 26, 26, 36 en las últimas elecciones. Y las encuestas hoy, no encontraba, pero el otro día la tuiteé, las encuestas que hoy se manejan en Grecia son que si hoy fueran elecciones, Syriza estaría prácticamente rozando el 50% de los votos, o sea, la mayoría absoluta. Porque de hecho ahora están gobernando en una coalición con un partido medio, o sea, de hecho es un partido nacionalista de derecha, por caracterizarlo de alguna manera, pequeñito, sin tanta influencia en el gobierno. Syriza tiene todas las áreas claves, le dejaron el Ministerio de Defensa a este pequeño partido, pero lo necesitaban para llegar a la mayoría. Pero en cualquier caso, Syriza sí también consigue articular pues todas las demandas insatisfechas, pero en este caso en un proyecto con un claro componente de izquierda y con varios ejes principales. Uno planteaba la renegociación de la deuda pública, no sé si os lo he puesto por ahí, pero la deuda de Grecia en estos momentos, la deuda con las instituciones europeas, con el Fondo Monetario Internacional, la llamada Troika, la Comisión Europea, es del 175% de su PIB. O sea, Grecia le debe, bueno, casi 2 veces, digamos, 1 vez y 3/4 partes, su PIB completo. El segundo rescate que le hacen a Grecia, no tenemos tiempo para revisar todos los rescates, el segundo rescate que le hacen a Grecia es básicamente darle plata para que pueda pagar los intereses del primer rescate. Y así están. Y ese es el pulso que se está esta semana precisamente, ¿no? Casualidad, no sé si habéis seguido, pero pues no estaba previsto cuando diseñamos el programa, pero realmente una vez que se ganó se ha abierto toda una fase de negociación y hoy estamos negociando. Lo que se está negociando es precisamente un acuerdo para ver qué se hace con toda esa deuda. Tiene que pagar ahora, es que es una cosa vergonzosa, ¿no? Tienen que pagar como no sé si son 1.600 millones, porque tenían como 4 o 5 pagos a las instituciones que los agruparon en uno solo a final de mes, digo este mes solamente, y creo que son como 1.600 millones de euros que Grecia necesita para pagar salarios, para no recortar las pensiones, etcétera, etcétera, ¿no? Y ahí las instituciones europeas pues le están chantajeando en una película que ya vimos, y volvemos a las primeras clases, ¿no? Aquí en América Latina, el famoso consenso de Washington, etcétera, etcétera, en el que sí, yo te presto
pero estas son las condiciones. Flexibilización laboral, recorte de las pensiones, privatizaciones, etcétera, etcétera. Y Syriza, hay que decirlo, llegó con un programa muy radical y está teniendo que hacer concesiones. En esa realpolitik, en esa cuestión tan complicada, Alexis Tsipras, él era un líder comunista, estudiantil, y luego se presentó a la alcaldía de Atenas, etcétera, etcétera. Y nadie duda de la coherencia, honestidad y claridad ideológica y conozco a muchos compañeros ahí. O sea, no tengo ningún tipo de duda de ninguno de ellos. Pero el problema es que se han puesto a gobernar un país que está en bancarrota, que está en quiebra y en el que están absolutamente presionados y chantajeados pues, por las instituciones europeas y el Fondo Monetario Internacional. Entonces, se ha hablado mucho, ¿no? El famoso Grexit, ¿no? La posible salida de Grecia del euro y lo que eso supondría para la Unión Europea. No parece que fuera a pasar. Algunos, la verdad que deseábamos que se pudiera producir una ruptura. El problema es que lo que estamos hablando no se compone solo de nuestro idealismo político, sino estamos hablando de pues, la vida y la muerte de muchos millones de griegos que están en condiciones de absoluta pobreza y devastación. Y ahí, bueno, ¿no? Pues hay que introducir una dosis más que justa de pragmatismo y abrir la negociación que se ha abierto, en la que Grecia de Tomás está teniendo que hacer algunas concesiones Syriza sobre su programa original, pero a costa de lograr un acuerdo que permita además una posible, ayer lo mencionó Merkel, todavía está en el aire, pero que permita una posible quita de la deuda, quita parcial, o sea, reestructurarla, decir, bueno, vamos a pagarla de otra manera a tantos años y con otras condiciones y además vamos a quitar un pedazo de esta deuda pues porque es absolutamente ilegítima, inmoral y demás, ¿no? Precisamente en estos días también, hace una semana, se presentaba un informe de auditoría de la deuda, al igual que se hizo en Ecuador, ¿no? Y en otros países en las que pues, obviamente se ha examinado cuánto es esa deuda en las que las dictaduras militares, igual que en Argentina, tuvieron mucha responsabilidad y culpabilidad en vender una parte del país, ¿no? En unas condiciones muy jodidas, pero a costa de unos beneficios rápidos, sobre todo para esas cúpulas militares que gobernaron Grecia y pues también Argentina, es el caso más claro. Y pues ahí estamos, ¿no? Se ha presentado esa auditoría de la deuda, se ha declarado que una buena parte de ella es ilegítima. La verdad que os mandé algún texto y alguna cosa y solo he leído como el resumen ejecutivo, no sé si está ni siquiera disponible todavía el informe de auditoría, pero te viene a explicar claramente cómo incluso las propias instituciones internacionales y el Fondo Monetario Internacional incumplen la propia legalidad del país y de la Unión Europea y te prestaban dinero y automáticamente creaban unos fondos ahí medio grises en no sé qué paraísos fiscales para que a partir de ahí Grecia pasara un dinero por ahí y le devolvieran en servicios, unas cosas locas y hechas por el Fondo Monetario Internacional. Entonces, bueno, pues ahí está la partida que se está jugando ahora mismo en Grecia, que es la más importante de todas, ¿no? Parece que se va a llegar a un acuerdo hacia finales de semana, que se reúne de nuevo el Eurogrupo, y parece que podría haber algún tipo de renegociación de la deuda, ¿no? Pero es una partida a muy, muy largo plazo. Ahí os planteaba, solo ya para terminar, algunas diferencias entre Podemos y Syriza. Por un lado, pues lo que decía, ¿no? Desde el propio nombre, Syriza asumiéndose como izquierda radical versus transversalidad ideológica. Una coalición de partidos que es la suma de una serie de partidos de izquierda. Obviamente la suma de 1 más 1 no siempre es 2, a veces es más, a veces es menos, pero en cualquier caso Syriza sí es más claro como coalición de partidos y Podemos pues todavía no está claro, ¿no? Como una especie de partido-movimiento que está todavía como asentándose o definiéndose. Syriza en lo internacional está dentro del grupo de la izquierda, del PIE, del grupo de izquierda
lo que agrupa a los partidos de izquierda y comunistas en Europa. Podemos todavía no tiene afiliaciones internacionales, aunque en el Parlamento Europeo sus parlamentarios sí entraron dentro de este grupo, que es el más grande de la izquierda. El crecimiento electoral, pues ahí habéis visto, ¿no?, el de Syriza como más constante, digamos, un proyecto político construido en 10 años que finalmente ganó, y el de Podemos es una cosa mucho más inmediata, ¿no?, esa maquinaria electoral diseñada para ganar. Y si no gana, pues yo auguro bastantes problemas, ¿no?, porque las contradicciones creo que van a ser muy grandes como para gestionar ser simplemente una oposición institucional, ¿no?, al régimen, al bipartidismo. Las figuras de Alexis Tsipras y Pablo Iglesias, que tienen algunas similitudes, pero también yo creo que más diferencias. Os decía, ¿no?, Alexis Tsipras viene de una militancia pues en el Partido Comunista, en las Juventudes Comunistas y universitaria, y luego como candidato a la alcaldía de Atenas. ¿Podéis hablar un poco más bajito, por favor? Gracias. Es que me distraigo. Y Pablo Iglesias, aunque él siempre ha sido un pues militante también de izquierda, pero siempre se ha dedicado más a la cuestión o al ámbito universitario y posteriormente de la comunicación, ¿no?, que, bueno, ya conocéis Ford Apache, vimos aquí un programa y pues antes tenía la Tuerca, etcétera, etcétera. Y la cuestión de la deuda, que con todo Syriza, al tener como una serie de facciones incluso de izquierda muy radical, hay una serie de equilibrios internos y, como digo, en las negociaciones reales están haciendo algunas concesiones, pero sí que mantienen unas posturas muy buenas con la deuda. Podemos ha ido bajando ya sin gobernar en un tema tan importante como el de la deuda, ¿no?, y en el que se hablaba precisamente, ¿no?, de un impago incluso de la deuda en sus primeros programas. Ahora se habla de una renegociación, de una reestructuración, pero como que se está bajando el listón. También hay que ver que si algún día gobernara, pues el volumen de la economía española y el de la griega, pues es absolutamente dispar. Pero bueno, estas serían algunas de las diferencias que os dejo. Y aquí me quedo. No sé cómo vamos de tiempo. 7:30. Me gustaría hacer, como he dicho, ¿no?, algún pequeño balance o algo del seminario al final, pero ahora, si queréis, abrimos el tiempo y la palabra para comentar lo de ahora, sí. Europa, Grecia, España, Syriza, Podemos. Pero no sé quién anda por ahí, pero... Gracias, Cato, y muchas gracias por la plática, la conferencia. Yo no estoy de acuerdo con tu lectura de la necesidad de la unidad de la izquierda. Claro. Y sobre todo no estoy de acuerdo en cómo presentaste a Syriza en la etapa última que ha tenido. O sea, no hay que dejarse engañar por el nombre coalición de izquierda radical. Y digo, la unidad de la izquierda no fue clave para el triunfo de Syriza por varias razones. La primera, porque la izquierda no fue unida. El PASOK compitió. No, sí, pero es verdad. Compitió el PASOK, compitió el partido que fundó el último presidente de Grecia, que es una decisión del PASOK. Compitió el Partido Comunista de Grecia y compitió Syriza. Y al momento de formar gobierno, ningún partido de izquierda sumó votos con Syriza para hacerlo. Precisamente la coalición que hoy gobierna Grecia es Syriza y un partido de centro derecha, un partido nacionalista, ANEL. Entonces, eso quiere decir que la unidad de la izquierda no fue una condición para el triunfo de Syriza
y que la coalición que hoy gobierna Grecia explica realmente cuál fue la frontera antagónica que se trazó, que fue el pueblo griego contra la troika, la soberanía contra la imposición de las políticas de Bruselas. Y ese fue el eje que operó en Grecia, que permitió que Syriza ganara. Por eso mismo se ve la primera forma en que Syriza hizo campaña. No se levantaron banderas rojas, no se hablaba de un programa de izquierda radical, sino que Syriza redujo, bajó o hizo light el discurso de la izquierda y más bien se presentó como la fuerza política que podía liberar a Grecia de las imposiciones de Europa. Y creo que en España también creo que sería equivocado pensar que Podemos necesita que el PSOE le apoye. Entiendo todavía a lo mejor que una parte de Izquierda Unida, sobre todo el proceso que está viviendo este diputado de Izquierda Unida, Alberto Garzón, que probablemente al final termine recorriendo el mismo camino que recorrió Tania Sánchez, puede ser. O que al final haya una especie de concesión a favor una declinación a favor de Pablo. Pero creo que igual en España se va a construir una frontera antagónica diferente y creo que pasa mucho por la necesidad de una nueva constitución. Lo que llaman ellos romper el candado del 78, que está ligado al tema de las autonomías. Es decir, Podemos sí podría construir una mayoría en todo el Estado español si dentro del programa incluye una renegociación del papel de las autonomías. Y entonces Podemos sí podía ganar en Cataluña, sí podía ganar en el País Vasco, sí podía ganar en Galicia. O sea, una coalición que no parta por los límites tradicionales de izquierda, derecha, centro y todo esto. Buenas tardes a todos. Gracias, Capón. Yo creo que esto nos da pauta para ver similitudes de Europa con América. En la cuestión de que el neoliberalismo… ¿No se escucha? ¿No se escucha? No. Bueno. Sí, entiendo. Bueno. ¿Se escucha mejor o no? No sé si el compañero del sonido nos pueda activar los otros o… Bien, gracias. Sí. Bien, vuelvo a comentar. Nosotros hemos visto que a partir del neoliberalismo a nivel mundial, en Europa se impuso antes que aquí en América. Y España pasó por la creación del Partido Socialista Obrero Español, el PSOE, y vimos un aliciente, o vieron en Europa, esa circunstancia de que era un partido socialista. Sin embargo, la recomposición de las fuerzas, los movimientos actuales juveniles y los políticos en el mundo han sido vacunados contra el socialismo. Esto nos da a entender que realmente aquí viene la situación. ¿Por qué marginan a Grecia tanto y por qué le dan vida a España y tanta difusión? Y con lo primero que empezó Katún es el poder de los medios de comunicación a nivel internacional. Y en México no somos la excepción. Entonces, en este sentido, para ustedes jóvenes sobre todo, no les tocó vivir las luchas del siglo pasado, donde la expectativa contra el neoliberalismo y contra el propio capitalismo es el socialismo. Hoy el neoliberalismo es totalmente radical
y empezó por controlar a través de las deudas a todas las naciones y a todos los presidentes de todo el mundo. Nosotros que provenimos de la clase trabajadora tuvimos la oportunidad de estar en el 81 en Canadá, y allá los trabajadores de Canadá nos transmitían el peligro del Tratado de Libre Comercio, de todo eso. Y luego en el 93 estuvimos en un encuentro en París, en Francia, en donde ya el neoliberalismo ya estaba en auge en Europa. Sin embargo, aquí todavía no lo resentíamos, pero sí se ha dado. A partir de los años 82 para acá, en América hemos sufrido este propio golpe. Hoy a nivel mundial queda un reto. ¿Qué hacer? En ese sentido, yo creo que los griegos están dando una pelea por rescatar el único sistema que se contrapone tanto al capitalismo original como al capitalismo salvaje o neoliberal. Esto es lo que en pocos sentidos es un resumen que puede ser la probabilidad de seguir estudiando si realmente es necesario humanizar al capitalismo, que no se humaniza porque tiene un fundamento marxista. Aquí los trotskistas, los maoístas y todo ese mundo pues provienen de una mezcla de lo que es el marxismo. El marxismo es lo que necesitamos rescatar en este mundo, pero adaptarlo a la situación actual de nuestro mundo, porque también entendamos que no podemos aislarnos como naciones. Ahí habla también, en el último momento, de un asunto de la relación internacional, y ese es el lema de Marx: proletarios de todos los países unidos. Hoy pueblos de todos los países unidos. Gracias. Yo creo que más allá de acuerdos y desacuerdos, la centralidad es que estamos en una crisis del capitalismo mundial y que estas manifestaciones o experiencias de Syriza y Podemos es un quiebre en el capitalismo y que realmente yo considero es un inicio de cambio, decididamente. Y que el punto central realmente de la izquierda va en el sentido de la construcción de un nuevo modelo de crecimiento, totalmente diferente al que se viene dando por muchísimos años. El capitalismo ya demostró, imperialismo, la globalización ha demostrado que es un fracaso totalmente, ¿sí? Ahora, aquí la cuestión es de la izquierda, que tampoco ha logrado construir ese modelo que permita realmente atender las demandas de la población. El caso mexicano, hay muchísimos casos donde no se ha atendido a la población como debe de ser. Y se ha dedicado, vean ustedes, a administrar tal y como lo ha venido haciendo el capitalismo, de tal manera que no se están generando los cambios suficientes para realmente atender o generar un nuevo proceso de desarrollo. Yo creo que ahí está el problema central. Pero además yo quiero recordar también que el caso de los griegos es un caso muy interesante, porque debemos recordar también que la guerrilla griega en el periodo de los alemanes, la invasión alemana, fue una de las guerrillas más importantes, que incluso echó a los alemanes. Entonces eso es muy, muy interesante, y viene un proceso de desarrollo de la izquierda en ese país que a la fecha, vuelvo a repetir, es una oportunidad realmente de cambio. La deuda de los griegos es de alrededor de 270,000 millones de euros, como señaló, alrededor del 183% del Producto Interno Bruto, que es impresionante decididamente, y que es
ilegítima y que realmente ese tipo de evidencias van a llevar a que el capitalismo es un proceso de destrucción realmente, y es lo que debe de reivindicar la izquierda en cuanto a un nuevo modelo de crecimiento, señalando que no podemos seguir adelante con un proceso de explotación que es el capitalismo, ¿sí? Y que no podemos seguir permitiendo un proceso de explotación no solamente a los trabajadores, sino a toda la sociedad. Aquí también quiero resaltar un comunista español que es Julio Anguita, que señalaba: debemos de perturbar el pensamiento de los ciudadanos en cuanto a generar un nuevo cambio que permita realmente construir ese modelo de transformación que necesitamos y que ha sido muy difícil. Recordemos ahorita también el caso de los brasileños, que surgió como toda una potencia de cambio y que ha venido superando a los mexicanos, ¿sí? Pero ahorita está en un proceso de crisis porque no han logrado construir ese modelo de crecimiento, de transformación en un marco realmente donde sigue dominando el capitalismo. Pero realmente yo lo que considero que esta cuestión no debemos olvidar, y que es una buena oportunidad, el capitalismo realmente está en crisis, ¿sí? Un proceso de caída global que no había tenido anteriormente, ¿sí? Una crisis económica, política, social, ideológica, de conciencia. Bueno, si es que tiene conciencia, ¿verdad? Pero entonces, esa es la problemática que yo estoy viendo, ¿no? Y que realmente estos dos procesos de Syriza y los españoles realmente es otro punto de quiebre a nivel internacional y que nos ayuda a apreciar un nuevo cambio que debemos seguir impulsando. Gracias. Y tratar de ser un poquito más breves, por favor. Nada más para recordar, el compañero que estuvo aquí de Cuba dijo muy claro que a raíz de la desintegración de la Unión Soviética, ¿sí?, se había dado un repliegue de Europa. Venía en ascenso el socialismo y hubo un repliegue de Europa. Y Cuba se sintió sola, quedó sola con ese repliegue. A raíz de que también el capitalismo empezó a ser más agresivo, pues vinieron los cambios, no nada más en Europa, sino en América Latina. De ahí que Cuba se respaldara en Venezuela, después de ahí surgiera hacia Bolivia, ¿sí?, hacia Chile, hacia Argentina, hacia Uruguay, pues ya lo oímos todos, pues, cómo se viene. Y creo que aquí lo de Grecia y lo de España, pues es un aterrizaje de la crisis del capitalismo. Yo ahí más o menos la dejaría, ¿no? Una pregunta para Cato. El ministro de Economía, Gianni Varoufakis, realizó una entrevista y le denominaron ¿por qué soy un marxista errático? Yo no sé si tuviste la oportunidad de leer esa entrevista. Yo te preguntaría, ¿qué claves geopolíticas estuvo planteando Giannis? ¿Qué limitaciones estaba anunciando sobre el nuevo gobierno de coalición? ¿Y cuáles son las enseñanzas, pues, que puede dar la experiencia griega para escenarios latinoamericanos? Porque no es en automático que si eres un referente de izquierda, en automático tienes un horizonte socialista, ¿no?
Gracias. Es sobre la identidad ideológica manifiesta en los frentes electorales. ¿Tú crees en verdad que el éxito de Syriza tenga que ver con esta declaración de ser radicales de izquierda, etcétera, etcétera? ¿O a pesar de eso es que consiguieron estos resultados? Y el caso inverso con Podemos, ¿no? ¿Tú crees que si recogieran a los íconos de la izquierda revolucionaria española, ¿no? E incluso en sus membretes viniera la imagen de Dolores Ibarruri, ¿no? Y del otro lado la de Durruti, tuvieran más éxito que como se han presentado, ¿no? Como un referente abierto. Gracias. Bueno, no quiero así como responder directamente, pero sí quería hacer unos comentarios. ¿Dónde está Pablito? ¿Ya se fue? ¿Ha venido? Sí, ha huido para que no le pueda responder. Yo creo que cada proceso, cada país, bueno, sobra decir, ¿no?, que son diferentes y que cada uno construye pues las herramientas que puede, ¿no?, los liderazgos que puede, la simbología que puede. Hay simbologías que interpelan y hay simbologías que no interpelan. Por ejemplo, en Grecia es mucho más fácil sacar una bandera griega que hace referencia a incluso a una resistencia antifascista, ¿no?, de todo un pueblo, y en España pues la izquierda no puede sacar una bandera. ¿Por qué? Porque la izquierda española perdió la guerra civil. Hubo 40 años de dictadura donde la derecha y el fascismo se apropiaron de todos los símbolos y las banderas. Y un pueblo, ahora se le iba a recordar a Pablo, pero un pueblo se construye con símbolos también precisamente. De hecho, es una de las partes más importantes. Entonces, la izquierda española se quedó sin banderas. Sacar una bandera, o sea, alguien que va con una bandera española por la calle un día de una marcha es un facho de derecha. O sea, no hay otra. Y la izquierda pues se quedó como referencializando la bandera republicana, ¿no?, con la franja morada, pero que solo se identifica una minoría con ello. Podemos trata de romper un poquito con todo eso, pero claro, ahí sí la hegemonía cultural, ¿no?, del régimen es gigantesca. Entonces, si ya el PP utilizaba la bandera, este fin de semana, no sé quién habéis visto, pero ha salido Pedro Sánchez del PSOE, ¿no?, que está ahí como reposicionándose así, pero con un banderón, pero que no os lo imagináis, o sea, es un acto y es una bandera de no sé cuántos metros de largo, o sea, es una foto así inmensa de bandera española. Claro, luego nos llaman a los vascos nacionalistas, ¿no? O sea, obvio que las banderas son trapos de colores, pero te digo, como vasco, pues obviamente son parte de la construcción de un pueblo. Voy a aprovechar que te has escapado un ratito, pero le he invitado a Pablo porque venimos manteniendo una polémica sobre populismo y sobre Podemos, sobre Syriza y quizás yo creo que más sobre todo cuál debe ser la traslación a México o en México de todo esto, ¿no? Los comentarios que Pablo me los hacía desde la posición, yo creo que más pensando en México que pensando casi en Grecia o en España, que no creo que es tan importante la esta. Primero, lo único que te quiero decir, voy a aprovechar mi turno de micro para decirte que te equivocas, pero gravemente, en considerar al PASOK de izquierda. El PASOK, si el PSOE no lo podemos considerar de izquierda en la medida en que defiende un modelo, pero además sin ningún tipo de matiz, digo, porque sí, está bien, socialista, obrero, ponen su nombre, pero el modelo que defienden, el modelo económico que defienden para su país es el neoliberal. O sea,
no hay matices, además. Podríamos discutir, no sé, aquí o no sé qué propuestas políticas, pero en el caso del PSOE y el del PASOK es todavía peor, que por eso se habla de la pasoquización del PSOE, que no es tanta quizás como algunos querrían, pero en la medida en que va vendiendo y entregando precisamente banderas, porque el PASOK lo hizo hace mucho tiempo, ¿no? Pero obviamente sí, la línea que se traza es la del pueblo, pero bueno, obvio que hay diferencias en la izquierda, obvio que no siempre se logran como que en el espacio o en el paraguas o en el instrumento electoral, sea el que sea, obvio que no se va a lograr siempre que confluya todo el mundo, pero yo sí creo que la fórmula funciona en la medida en que articula o agrupa a más izquierdas, en un sentido amplio, político, social, electoral. Y como decía, pues la fórmula es Barcelona, ¿no? Realmente donde todo el mundo se siente representado. Sí, y luego hay matices, porque está la izquierda independentista, ¿no? Que igual ha obtenido 3 concejales, y hay diferenciaciones porque ahí se cruza la cuestión nacional, ¿no? Además de la cuestión social. Pero en general yo creo que la fórmula pues es la que funciona. Yo no sé en España cuál tiene que ser la fórmula, Miguel. Digo que pues como te decía, ¿no? En Grecia pueden sacar la bandera griega y sentirse patriotas, y en España no pueden sacarla porque se sienten fachos, o la tienen que sacar con muchísima timidez, ¿no? Y todavía no tiene claro la izquierda española si quiere reivindicar la bandera española republicana o la bandera española que ahora es la bandera constitucional de todos los españoles y españolas. Entonces digo, sigue habiendo un problema ahí con los símbolos. Yo no sé cuál tendría que ser, pero luego va Podemos, y en un magnífico ejercicio de comunicación política y en algo que desde la izquierda tradicional hubiéramos desechado, bueno, digo como vasco, pero digo en general como alguien de izquierda, que hubiéramos desechado en otro momento, que es poner la cara de tu líder en una papeleta, pues Podemos, que se tenía que dar a conocer cuando nadie les conocía o no se sabía muy bien qué era, pues resulta que van a las elecciones europeas y van con una papeleta en la que el símbolo de Podemos no era el símbolo, sino era la cara de Pablo Iglesias, ¿no? Y toda la izquierda tradicional diciendo herejía. Pero funcionó, porque la gente fue a votar e identificó perfectamente. Pero bueno, es aquí un poquito, no sé si pero es aquí lo que pasa, ¿no? Cuando en toda la campaña electoral hemos estado viendo AMLO es Morena, ¿no? Es identificar, ¿no? ¿Cuál es el principal activo de Morena? ¿No? O sea, de hecho no tiene otro. Digo, no sé, dentro de unos años quizás pueda vender la gestión en la Cuauhtémoc ahora, o qué sé yo, otra cosa, pero ahora mismo no tiene otro en cuanto a partido nuevo. Su único activo posible en una confrontación electoral era la figura de su líder. Entonces, pues, AMLO es Morena. Entonces digo, pues son rasgos populistas, pero que obviamente funcionan, y que en la medida en que hay una identificación del líder, ¿no? con una parte también importante de la población, pues funciona, y son recursos que hay que saber utilizar, pero ya digo, sin ningún tipo de dogmatismo. O sea, yo no le tengo miedo a nada de eso. O sea, recordemos, bueno, Fidel Castro ganando las elecciones y diciendo "We are not communist", o Chávez, que no declara el socialismo, ¿no? La Revolución Bolivariana no la declara de su carácter socialista hasta diciembre de 2004 y enero de 2005, luego en Porto Alegre, ¿no? Que ahí define el carácter. Lenin se presenta con el lema pan, tierra y paz. Pan, tierra y paz, ¿no? De Lenin. Entonces, digo, al final uno tiene que buscar los mecanismos y los mensajes que interpelan a la sociedad para la que quieres hacer política, ¿no? Yo creo que hay muchos rasgos del populismo que son interesantes, pero también sí creo, y respondiéndote a ti de nuevo, que ¿no? Así como Podemos, y para mí es su error, sí lo está aceptando, es decir, ¿no? Esta fórmula funciona, entonces lo que te digo, nos vamos a convertir en un gran significante vacío, vamos a incorporar aquí todas las demandas insatisfechas y tal. Y de repente, fíjate, pequeñas contradicciones, pero que para mí son muy sintomáticas, ¿no? De repente llega pues una lucha tradicional de la izquierda en Andalucía ha sido contra la presencia de las bases militares estadounidenses, que existen,
¿no?, en España. Y de repente viene Podemos y en la tradicional marcha anual, creo que era contra la base de Rota, una base naval que tienen ahí los gringos, viene Podemos y no se pronuncia en contra, porque dice que eso crea puestos de trabajo. Porque estaba ahí, ¿no?, como que tratando de hacer el juego a quedar bien con una parte de la población de Rota, que sí, obviamente se ve beneficiada de tener unos puestos de trabajo, pero claro, la izquierda y todo el mundo dice, güey, aquí toda la vida hemos marchado contra la imposición de estas bases militares. ¿Cómo va a ser que habléis de soberanía, de la defensa de la soberanía, y estáis diciendo que, bueno, pero la base... Entonces, digo, es un ejemplo muy tonto, pero que ilustra el nivel de contradicciones. Entonces, ni te quiero imaginar las contradicciones que podrían llegar si gobernara, ¿no? Pero, como digo, creo que no va a pasar y que hay... Pues yo no trato de hacer la traslación directa de que como Syriza se declara coalición de izquierda radical, gana las elecciones, y como Podemos se declara que no es ni de izquierda ni de derecha, no gana. No, pero las diferencias están ahí. Y Syriza sí viene más de ese frente amplio, digamos, de esa estructura de instrumento político, de confluencia de las izquierdas, y ha ganado sin renunciar y con un discurso, más allá de la izquierda y de los símbolos, pero con un discurso absolutamente de izquierda, y de hecho creo que muy radical. Otra cosa es que ahora tengan también que tener un cierto pragmatismo, ni modo, pero Syriza sí ganó así las elecciones, ¿no? Pero en lo esencial a mí me parece que está muy bien definido Podemos. Han dicho con mucha claridad, o sea, no caben en el mismo sitio desahuciados y desahuciadores. Así clarísimo, ¿no? ¿Qué es lo fundamental, ¿no? Lo demás me parece que es un tropezón fundamental, que en Morena tendremos muchos, quizás sí, ¿no? Pero lo fundamental no es contradicción, o sea, eso es lo que a mí me gustaría... Yo un acontamiento nada más. Es que el problema en España es el imperialismo alemán, no el imperialismo estadounidense. El económico, sí. Por eso el discurso de Podemos se centra en ese imperialismo que afecta a la gente. Y además toda la gente que marcha en contra de Rota ya va a votar por Podemos de todas formas. Por tanto hay que apelar a aquellos que no lo hacen. Por tanto, no te metes a pisar callos innecesarios, como Alonso Soldado no tiene por qué meterse a temas, uno, que no son de carácter nacional. Como decir que el matrimonio gay y demás no es importante. De legislación local. No le compete ni al presidente ni a la bancada de Morena. O sea, un candidato presidencial de izquierda y que no quiere tomar posición ante esos temas. Bueno, está bien. Yo tengo muchas dudas, ¿no?, contra esa... Lo que digo, siempre, a mí, si algo me ha enseñado también estar en Bolivia, sobre todo, es... Lo he dicho una vez, o sea, sí, uno llega, ¿no?, así a un despacho, ¿no?, y eres el más socialista del mundo, el más de izquierda, el más revolucionario, pero te dicen, sí, güey, pero mañana, aquí tenemos que hacer política pública y mañana tienen que comer 10 millones de bolivianos y de bolivianas. Entonces... Y ahí entonces empiezas a entrar en el necesario pragmatismo también, ¿no? Sin tratar de no perder nunca como la radicalidad y el horizonte, pero a la vez moviéndote en el pragmatismo, en lo inmediato. Mira Grecia ahora negociando, ¿no? Porque, bueno, o sea, la otra salida es decir, bueno, aquí somos los más puros, los más dogmáticos, nos vamos de Europa, nos vamos del euro, chao. A mí me encantaría verlo, pero te digo, pues... No, pero ni siquiera me preocupa la elección. Ya estaríamos hablando de cómo come tu gente y habría que ver cómo garantizas que realmente las condiciones por lo menos van a ser esto, ¿no? Entonces, es muy complicado, pero yo sí creo, y pensando, ¿no?, como reflexión para el miércoles que viene, que trataremos de aterrizar todas estas cosas en México, pues yo sí creo que la única posible salida aquí en México para un proyecto político de izquierda,
aunque no te guste la palabra, pero pasa por algún tipo de confluencia de instrumento, de mecanismo, etcétera, etcétera, donde quepan todos y obviamente donde quepan todas las demandas insatisfechas, pero cuidado, las de clase, las de género, todas también, las de la LGTB, o sea, todas realmente, donde todas las demandas sociales. Obviamente la apuesta por un otro modelo económico, ¿no? Que al final también ningún candidato, igual ni siquiera de izquierda, cuestionan, ¿no? ¿El modelo económico? López Obrador es el principal cuestionador del modelo neoliberal. ¿Cuándo? Todo lo que dice. Estar contra la corrupción no es estar contra el neoliberalismo, güey. Hay que leer los discursos. Nah. Bueno, podéis intervenir, ¿eh? Ya estamos aquí en... Es que yo creo que el fallo de la izquierda está a pensar que lo que hay que plantear a la gente es la salida al socialismo. Número uno, el proyecto socialista, como lo conocíamos, está derrotado. Y es un error plantear también, cuando tengamos un modelo alternativo, hay que construir un modelo alternativo para ganar, para convencer a la gente, equivocación también. Sí. Lo que hay que hacer es ganar Ahora va a ir Rosa. y construir. Tranquilos. Lo que hay que hacer es ganar y construir un horizonte post-neoliberal. Post-neoliberal, que crea que Bolivia, post-neoliberal, que crea que en Bolivia no hay capitalismo, no hay explotación intensiva de recursos naturales, como en Brasil, como en Ecuador, como en Venezuela, se engaña. Quien crea que hay socialismo como lo imaginamos en los países del bloque sudamericano, nos equivocamos. Lo que hay es un acceso de un bloque nuevo, una mayoría nueva, a espacios institucionales. Y no digo que ni siquiera el poder completo, sino solo el poder institucional. Y desde ahí se han logrado cambiar ciertos aspectos del sistema capitalista para beneficiar más a la gente. Ejemplo paradigmático, los recursos naturales. Se mantiene la explotación intensiva de la naturaleza, destruyéndola, pero dando esos réditos, esas ganancias de la explotación de la naturaleza hacia el conjunto de la mayoría de la población, como antes estaba solamente esa ganancia al servicio de las transnacionales. El ejemplo del petróleo en Ecuador o en Bolivia. El 80% de las ganancias se las llevaban las extranjeras y el 20% el Estado. Después de que llega un nuevo bloque popular nacionalista, se revierte. El 80% queda para la gente y el 20% para las empresas petroleras extranjeras. Pero lo que no ha cambiado nada es la destrucción de la explotación de la naturaleza. Voy a decir algo y dos aquí y dos aquí. Pero ya que me ha provocado y necesito responderle. En primer lugar, obviamente que en Bolivia y en todos estos procesos se produce un escenario post-neoliberal. ¿Hacia dónde camina eso? Bueno, también depende de las correlaciones de fuerzas. Y nada te garantiza que un escenario post-neoliberal se va a transformar en post-capitalista. No, nada te lo garantiza, pero sí que es importante para empezar a pasar por una fase de transición donde el Estado recupera el peso que el neoliberalismo lo había desmontado y comienza a gestionar los sectores estratégicos de la economía para redistribuir la riqueza. Y después, además, empiezas a fomentar, y la propia Constitución lo reconoce, otros modelos de economía, como lo social, cooperativo o lo comunitario. ¿Eso es socialismo? No, eso es, como dice el vicepresidente de Bolivia, son hilillos de socialismo, que además el Estado no tiene la tarea, ni puede ser el que tenga la obligación de crear y decretar el socialismo. Y ahí vienen parte de los errores del socialismo real. Pero el Estado tiene que impulsar otras formas de gestionar la economía, otras formas de gestionar la democracia. Ese es el papel del Estado y para eso tenemos que hacernos con el Estado. El Estado es fundamental. Segundo, el pueblo, sí. El proyecto en México, sí. Pero cuidado, yo creo que hay que ir mucho más allá, ¿no? De también eso, de convertirte en una especie de significante vacío en el que también cabe todo. Y bueno, está bien, yo soy honesto, voy a luchar contra la corrupción, vótenme. Ya, ok, yo quiero eso, pero quiero mucho más que eso. Yo quiero transformar el modelo económico, yo quiero que México recupere su soberanía, que la está entregando así a todos los niveles, territorial, económica, política. Entonces, digo, la apuesta tiene que ser grande. Y aún así, fíjate los condicionantes que hay, porque, si pensamos que Grecia hace concesiones, alguien se piensa que aquí gana la izquierda, si le dejaran ganar. La disco izquierda, quien sea.
No importa. En 2018. ¿Y al día siguiente se va a salir del Tratado de Libre Comercio, por ejemplo? O sea... Entonces no sé qué le critican nada. Bueno, voy a dejarle a Rosa y luego, ¿sí? No, yo creo que lo interesante de esta sesión es que es pues la penúltima y que hemos estado también analizando. Yo creo que es importante ver que pues se han estado analizando los distintos procesos, no solamente en América Latina, sino ahora con lo de Europa, en particular también el proceso que se viene llevando con los países asiáticos, con el papel de China, la recomposición que se está dando y que nos habla de que no está la situación nada más de decir, pues sí, ya es el neoliberalismo está y vino para quedarse, ni tampoco que el socialismo que conocimos antes de la caída del muro de Berlín, pues simplemente se equivocó y eso ya no tiene vuelta de hoja. Yo creo que lo que se está haciendo es repensar también la sociedad y sí, yo creo que yo retomo mucho el nombre del seminario, pues que efectivamente hay una crisis del capitalismo, que hay un reacomodo bien interesante del mundo y que además no hay una sola fuerza hegemónica. Y aquí el reto es hacia dónde se está encaminando la sociedad y en particular ya con todos esos cambios, cómo vamos a avanzar en la construcción de ese cambio en México. Y por supuesto que podemos decir, bueno, como dicen, bueno, para unos ya no es o no se puede decir socialismo. Yo digo que sí, que hay que reivindicarlo y que está muy bien y que en la medida en que se dé claridad o se llame con claridad las cosas, pues también vamos a tener certeza de lo que estamos construyendo, pero no poniendo eso como el eje fundamental de que si no le decimos socialismo, sino más bien cuáles son todas las causas que unen, que ese sí es el gran ejemplo que se está viendo y teniendo en todas partes. ¿Cuáles son las causas de la mayoría de la gente? Ese es lo importante y que eso, pues obviamente con el capitalismo, díganle como quieran, ¿verdad? Pues no lo resuelve y es por eso sigue siendo válida y vigente la opción del socialismo. Díganle como quieran o no le digan si quieren. Entonces, yo creo que es eso, esa cuestión de entrarle al debate, a la discusión y aportar en la práctica cómo vamos construyendo esas grandes alianzas de a de veras. No, y por supuesto, yo creo que es fundamental que cualquier persona, para terminar, cualquier persona que quiera ser dirigente, encabezar una lucha de un pueblo, tiene que estar teniendo definiciones claras sobre aspectos, sí económicos, sí en general, pero también cuestiones concretas como los derechos reproductivos, por ejemplo, de las mujeres. Entonces, en eso sí no creo que pueda o tenga que haber que priorizar pues las cuestiones coyunturales o de quedar bien con quién sabe. Yo creo que también debemos reflexionar sobre la capacidad en España y en Grecia de sumar la agenda de las grandes movilizaciones que se dieron antes de los procesos de disputa electoral. Por lo menos en Grecia y en España se adscribió la agenda de las reivindicaciones a la lucha política y el escenario que se estaba dando, y esto ha permitido que haya un proceso de relegitimación hacia la izquierda de estos dos grandes procesos de transformación allá. Haciendo el reflejo para México, el conflicto viene que aquí nadie es capaz de siquiera poder penetrar en la agenda de los grandes movimientos antisistémicos en el país, ¿no? O sea, aquí nadie es capaz de sumar dentro de su proyecto político al movimiento magisterial. O sea, el movimiento magisterial se ha ido por afuera,
¿no? Y en ese sentido es una derrota, porque al irse por afuera sufrimos como sectores de la izquierda derrotas sectoriales que permiten el avance y la recomposición hegemónica a nivel local de las fuerzas conservadoras en el país, ¿no? Y ese es un problema el cual no hemos reflexionado independientemente de la agenda que se esté planteando, o sea, más bien desde donde se piensa, si se piensa desde el PRD, desde Morena o desde alguna alternativa electoral. Y por eso pensar solamente la coalición de izquierda como la coalición de los partidos de izquierda es un error, porque si nosotros pensamos este planteamiento así vamos a fracasar, porque aunque se dé la coalición, que no creo, pero se diera la coalición de las fuerzas políticas electorales de izquierda, primero significaría correr la agenda más al centro, alejarse más de las reivindicaciones concretas de los movimientos populares, ¿no? Y evidentemente esto significaría un distanciamiento mayor. A diferencia de España, en donde Podemos ha logrado tomar la agenda del movimiento de los indignados y llevarla a un proyecto de politización mayor, en México no hubo fuerza política capaz que tomara la agenda en lo general o los sentidos del movimiento Yo Soy 132 y la escribiera a una posición política. Y muchos sectores, muchos participantes de este movimiento han optado por la vía de la anulación del proceso electoral, ¿no? Y esto nos aleja de la capacidad de disputa. Y entonces tenemos un fuerte movimiento social en crisis porque está disgregado, porque no tiene la capacidad de generar un proyecto nacional, que pierde a nivel local, pero que sigue representando muchísimo. Y por el otro lado tenemos la alternativa electoral, que tampoco nos está demostrando que pueda generarle una posición real al régimen, ¿no? Y eso tendríamos que reflexionarlo a través de las experiencias de acá, independientemente de la complicada agenda que tengan en gobierno, y que ese es un reto. O sea, nuestra reflexión debe estar enfocada sobre y ante todo en la capacidad primero de tomar el poder y cómo lo vamos a hacer. O sea, si nosotros pensamos simple y llanamente la coalición como ejemplo, la coalición electoral, también vamos a ir a una derrota, porque no hemos comprendido que en México el fraude electoral no es fraude. En México el fraude electoral es golpe de Estado anticipado. O sea, de verdad la derecha mexicana ha encontrado la capacidad operativa para hacerte golpe, incluso sin antes de haber llegado al poder, pero con la mayoría de la voluntad popular. A diferencia de España, que quizá no lo sabemos, pero podría respetarse la voluntad popular. A diferencia en Grecia, donde se respetó la voluntad popular. O sea, aquí no hay ni siquiera esa capacidad de derrota hacia la derecha, y que habla de la capacidad operativa de la derecha en México, y de la derecha internacional y de la derecha local, ¿no? Y estos son conflictos que tendríamos que valorar. Bueno, ha planteado una idea que me parece fundamental y que la plantearé el próximo día a los invitados, que eso, una coalición de izquierdas no es, o es algo mucho más que una coalición de los partidos de izquierda realmente. Y ahí creo, el próximo día estará en la mesa gente, ¿no? Digo, la senadora del PRD, una diputada de Morena, referentes como Encinas o Cárdenas. Y yo sí creo que hay que plantearles cuán alejados están igual los partidos políticos de las luchas sociales. Pablo, ¿cuán alejados están, incluso tu Morena y tu querido AMLO, los partidos políticos de las luchas sociales y de los movimientos sociales reales? Que más grandes o más pequeños están ahí ocupando territorio y teniendo luchas reales. No, yo la doy y la distribuyo como quiera. Gracias. Yo quisiera expresar un punto de vista sobre varios aspectos que ahorita ya se manejaron, ¿no? Existe la matriz de opinión de que como el socialismo real fracasó, ningún socialismo es viable. Eso realmente no es para nada riguroso, pues, esa afirmación, y en el sentido de que lo que no fue viable ayer puede serlo mañana u hoy, pues. Así es, y eso pasa en todo en la vida. Ahora, este socialismo que se está construyendo, apenas empezando, con muchísimas adversidades en América del Sur, particularmente en Venezuela, en Bolivia, en Ecuador, es un socialismo que se llama del siglo XXI, o sea, no es el real. O sea, se le pone, digamos, se le agrega el siglo XXI, y en cada país tiene una particularidad. En Venezuela se llama bolivariano, en Bolivia se le llama comunitario, en Ecuador la Revolución Ciudadana, y así, ¿no?
bajo el enfoque de que, y esto lo planteaba Chávez, digamos, pedagógicamente expresó, pues, digamos, explicó lo que son los modelos, porque el socialismo se considera un sistema y estas versiones en cada país se pueden considerar como modelos del sistema, ¿ya? Y el socialismo del siglo XXI tiene esa particularidad. No está basado en un modelo teórico, sino es real sobre la realidad de cada situación concreta. Lo que se busca a fin de cuentas es justicia social. Se busca que la sociedad tenga derechos, que no lo tiene el capitalismo. Por eso es un post-neoliberalismo, o tal vez un post-capitalismo, ¿no? Digamos, se busca eso. No es algo hecho a la medida para que cada país lo adopte como tal, no, se va haciendo, se va construyendo, con muchísimas contradicciones propias del propio socialismo o de estos modelos socialistas, como también con muchísimas adversidades, oposiciones, guerras terribles, día a día. Entonces no es un modelo que estamos aplicando y no funciona, no, espérate, pero es que estás haciéndolo en una tierra minada de explosivos por todos lados y que es sorpresivo y no sabes cuándo va a explotar uno y el otro. O sea, en ese sentido tenemos que superar ese esquema de que, bueno, tenemos un modelo, hay que aplicarlo. No, espérate, queremos cambiar esto. Queremos dejar atrás la injusticia social. Digamos, habría que hablar como de lineamientos o criterios normativos. ¿Qué sociedad queremos? ¿Y qué es posible? Bueno, se le pone un nombre de alguna manera, bueno, vamos a llamarlo así, asado. La palabra socialismo se ha creado, se ha demonizado mucho también. Y en México es muy claro, clarísimo. Hablar de socialismo, por ejemplo, en otros países hermanos de América del Sur, pues ya es común y corriente. O sea, la gente, pues, lo maneja con muchísima libertad y sin ningún tapujo, ni sin ninguna restricción de nada, ¿no? Pero nosotros estamos con la mente envenenada de que el socialismo es el diablo. Entonces también eso ha sido creado. Entonces, en ese sentido, yo quisiera pues aclarar esa parte, ¿no? De que realmente tratemos de rebasar eso. Y como decía la compañera, lo que buscamos es otro mundo mejor, porque ya el que hemos tenido hasta ahora ya está rebasado. Y en esto de que hablamos de Morena, yo escuché hace poco que me comentaron que Andrés Manuel había dicho, en un discurso ahora con la elección esta que hubo de delegados y demás y de la asamblea, que él había dicho, olvídense de estos movimientos que han surgido en América del Sur, de que es PSV en Venezuela o que el MAS en Bolivia, que no sé cuál, olvídense de eso. Aquí lo que vale es Morena. En ese sentido, él está rompiendo el paradigma de que no se puede hablar de modelo pues para todos. Sí, rompe el paradigma del socialismo del siglo XXI. Y él no lo sabe porque no le interesa. Y en ese sentido puede decir Morena para México, bueno, para México. Entonces no desmontes todo lo demás. ¿Dónde está tu democracia, tu visión democrática o tu principio democrático? Pues no está, no respetas, ¿no? Y aparte te equivocas, no es así. No hay un molde para todos. Y como decía Catu lo decía ahorita muy claro, ¿no? De que efectivamente en cada situación hay que ir creando condiciones cambiantes. Se le pone un nombre, bueno, pero a lo mejor no es lo más pertinente, pero hay que ir creando para cambiar la realidad hacia algo que nos lleve a una, por decir así, felicidad, ¿no? O una mejoría progresiva. Una pequeña aclaración, no voy a decir nada. Quedan 2 y 3 y vamos a ir cerrando, pero mientras los compañeros hablan, os voy a repartir 2 cositas. Bueno, un cartel de esto para quien lo quiera, por si queréis poner en algún sitio, en una oficina de la clausura, y un formulario que creo que ya os dieron, pero el tema es que el INE, sí es el INE, nos obliga a hacer 2. O sea, como que uno es como al inicio del seminario y el otro es como al final, digamos, para que se vea y se note la progresión que habéis tenido y que esto ha servido de algo, digamos. Entonces, como la semana que viene
ya no vamos a tener un tema específico como hemos tenido hasta ahora y vamos a hablar de México y vamos a debatir igual con los senadores, con la diputada y demás, no os voy a mandar tarea esta semana. Entonces, la tarea de esta semana es completar bien completado esto, o sea, no aquí en los estos, sino empezáis después y luego le añadís otra hoja y continuáis. Y de verdad, le dediquéis por lo menos 30 minutos. Nadie se va a llevar de aquí su constancia si no está esto bien completado, os lo aseguro. Sí, porque nos lo exigen. Ha sido gratuito el seminario y todo, pero la verdad que lo exige el INE. Entonces, las 2, 3 palabras que faltan y yo de mientras os lo voy repartiendo. Espera. ¿Ya le empiezo? ¿Ya? A ver, miren, creo que realmente tenemos un problema muy serio aquellos actores que nos reivindicamos de un bloque de izquierda. Lo primero es en torno al problema del socialismo. En los múltiples rostros que ha tenido la crisis del capitalismo, que tiene más la connotación de una crisis de carácter civilizatorio, también hemos visto que se han procesado las crisis de las distintas culturas del capitalismo, pero también hay una crisis de las culturas de los socialismos. Eso no significa que estén agotados, que estén derrotados o que estén concluidos. Simplemente hay crisis. Y el problema particular para nosotros es cómo reconstruimos esa utopía en función de nuestras condiciones. Y el socialismo no se resuelve o se construye decretándolo o simplemente enunciándolo. Es una construcción que va a tener una narrativa, tal vez sin estar nombrando el término socialismo. Lo segundo, creo que el problema que tenemos que resolver no es si salimos de la crisis del neoliberalismo, sino cómo salir del neoliberalismo en su crisis, y que creo que ese es el problema mayor. Y yo diría que aquí, ya que estaban hablando de Andrés Manuel, pues él está en la primera posición de cómo sale de la crisis del neoliberalismo, nos guste o no. Nos gusta, sí, es un liberal progresista. Andrés Manuel es un liberal progresista que a lo popular, que a la sociedad la concibe como meros votos y como objetos que pueden llenar zócalos, pero no como un sujeto transformador en este país. Y ahí hay un problema serio de concepción. Incluso hagamos un balance de las conducciones del 2006 y del 2012. El otro problema, aquí el problema es que si a Andrés Manuel le fue bien en una elección, sí o no, ese no es el problema. El problema es qué le va a pasar al país, estamos con un instrumento político de masas que esté dispuesta a recuperar el proyecto histórico de este país de cara a la hegemonía norteamericana, y de frente a Latinoamérica, cosa que ignora Andrés Manuel. Él tiene una fobia hacia los procesos latinoamericanos y gente de Morena nos los pueden decir. Es más, el asesor más cercano de Lula da Silva en el 2006 se acercó a Andrés Manuel con una propuesta. ¿Cuál fue la respuesta de Andrés Manuel? Le cerró la puerta. Ese es el sujeto que hoy mucha gente gira en torno a él. Y veamos dentro de Morena por qué hay ese vicio de que en torno a Andrés Manuel solamente tienen peso dentro de Morena los que se conciben como puros. Pero los impuros, aquellos que plantean la articulación, la vinculación y la solidaridad con los movimientos en cursos en este país, simplemente están estigmatizados. Entonces yo diría, ¿cómo ponemos en el centro la recuperación de este proyecto histórico del país frente a la hegemonía norteamericana y darle centralidad a cómo recuperamos el poder nacional? Esto no lo va a resolver Andrés Manuel solo, ni Morena solo, ni siquiera ninguno de los partidos de la izquierda institucional. Tiene que ser una construcción amplia, tiene que ser un nuevo paradigma que incluso no puede ser una réplica de las experiencias latinoamericanas o europeas. Tiene que ser una herejía propia, incluso una herejía para el propio marxismo. Víctor. Más Víctor. Bueno, creo que el problema principal de todos los partidos, Morena incluido, es el divorcio que tienen respecto de los ciudadanos. Esa no solidaridad
activa con los movimientos sociales. Creo que ese es uno de los principales problemas. Mientras esto siga así, no tendremos, creo, mayores perspectivas. Me refiero a la sociedad toda, a la ciudadanía toda. Y yo creo que Morena sí podría, en un momento dado, asumir ese trabajo. Sin embargo, los primeros pasos que ha dado no han sido en ese sentido. Más allá de el carácter en un momento dado vertical de su liderazgo, creo que ese es el principal reto para impulsar una verdadera transformación profunda de la realidad, no encabezado necesariamente por Morena, sino por las diferentes organizaciones de izquierda. Sí lo podrían impulsar, creo, un gran frente, un verdadero frente amplísimo, incluyente, que recoja todas estas experiencias. Gracias. Bien, pues gracias. Por último, creo que siendo uno de los más antiguos de aquí, de estas sesiones, a mí me tocó vivir el siglo pasado. Mi proveniencia es de la clase obrera. Y eso es lo que me distingue, porque conservo la actitud de la clase obrera y soy marxista. Fui educado en el marxismo. En ese sentido, la ideología socialista, camaradas, para nosotros es la propiedad social. Y la izquierda es socialista o no es izquierda. Es un collage, es una mezcla de las posibilidades de la oposición. En el mundo, la mayoría somos las y los trabajadores en diferentes terrenos. Marx y los socialistas utópicos hablaban de la clase obrera. Hoy la clase obrera está diezmada, casi ya no existe. Hoy somos trabajadores de todo tipo y sobre todo de servicios, y a hoy somos más técnicos que manuales, que productores, porque hoy hay mucha maquinaria que nos sustituyó y los robots. Y hoy la computadora está destruyendo la posibilidad de los intelectuales, de los profesionistas, de muchos de ustedes jóvenes. Y por lo tanto, nosotros consideramos que lo que le faltó al socialismo real es crear una economía socialista, que ese debe de ser el debate mundial. ¿Cómo crear una economía socialista? Porque estamos queriendo dar alternativas al capitalismo con el propio capitalismo. Eso no es posible. El capitalismo no se humaniza. Está dicho por Marx que el capitalismo es la explotación del hombre por el hombre y la destrucción de la naturaleza, y lo estamos viendo. El neoliberalismo se fundamenta nada más en la especulación de los excesos de dinero en la compra-venta, pero no crea industrias como se creó en el siglo pasado. Entonces, nosotros en Mesoamérica tenemos solamente 500 años de dominación del capitalismo. Antes en este continente no había dinero. ¿Cómo sobrevivieron 10,000 años? Preguntémonos, ¿quién les pagaba? ¿Cómo hicieron esas obras como son las pirámides? Tan hermosas y no costaron 5 centavos porque no había dinero. Nuestra cultura México-mesoamericana proviene de la cultura social solidaria. En ese sentido, compañeros, yo creo que si somos la izquierda social somos la mayoría, y es hacia a donde deben de voltear los movimientos partidarios, pero construir el poder social y popular en este continente para ir al mundo. Gracias. Bueno, muchas gracias. La verdad quería haber dejado un ratito para hacer balance, pero pues ni modo, porque ya se calentó el debate.
así que lo vamos a dejar aquí solo por si acaso. Preciso, la hojita que os han dado, el formulario, de las que la mayoría de vosotros ya lo rellenasteis una primera vez, el INE nos pide 2 veces. Es como, supuestamente, en un mundo ideal, el primer día os teníamos que haber dado la hojita para que rellenarais ahí sin saber mucho, y el último día para que la rellenarais sabiendo ya todo. Entonces, bueno, lo importante es que, como os digo, no os voy a mandar nada por email, no os voy a mandar ninguna tarea, ninguna lectura, porque ya no hay un esto. Entonces, la tarea que sí os pido es que para el próximo miércoles, todos y todas, traigáis bien completado el formulario que os acabo de dar hoy. Y ya está. Por email os mandaré el cartel también del seminario, por si lo queréis difundir, y nos vemos el próximo miércoles. Esta vez sed puntuales, que trataremos de empezar a tiempo debido al evento.